Hola y bienvenidos a un segundo, no segundo, un nuevo capítulo del podcast Solo Jairam. Y hoy tenemos un chismecito histórico que pues los va a dejar helados. Hoy nos vamos a ir hasta México, y vamos a tratar el tema del baile de los 41, el baile de los 41. Un tema que sacudió al porfiriato un escándalo muy fuerte que pues nos trajo lo peor de la sociedad mexicana. Como ustedes sabrán, el año pasado se estrenó la tan esperada cinta del baile de los 41, con las actuaciones de Mabel Cadena, Alfonso Herrera y Emiliano Zurita. Debo añadir que Mabel Cadena me encanta cómo actúa, me encantó cómo la vi en la serie de Hernán, como la princesa de Tlaxcala, de quien voy a hablar más adelante también. Bueno, el baile de los 41 nos muestra un escándalo muy fuerte no tan fuerte, yo no lo considero muy fuerte, ¿no? Pero en aquellas épocas sí fue muy fuerte para una sociedad mexicana que pues enfrentaba al porfiriato, ¿no? Así que hoy les voy a meter un poquito más emoción, voy a traer un chisme histórico de la historia que se oculta detrás de esta cinta, si es que no la conocían. Así que quédense porque aquí hay de todo. Esta cinta nos cuenta un singular hecho que ocurrió a las 3 de la madrugada, un noviembre del año 1901 en la Ciudad de México. Se dice que cuando un policía se asomó por la ventana de la casa situada en el número 4 de la calle de La Paz, hoy en día Ezequiel Montes, en la colonia tabacalera, en aquel entonces eran los límites de la Ciudad de México, y este policía no pudo creer la blasfemia que veía dentro de aquel lugar. De acuerdo a los testimonios, dentro del lugar había parejas bailando. Sin embargo, se trataba de parejas formadas exclusivamente por hombres, los cuales algunos estaban vestidos de mujeres e incluso maquillados, cosa que claro, no fue bien vista por los policías de aquel entonces, ¿no? Y con la excusa de que se necesitaba un permiso para hacer esas reuniones con una gran cantidad de personas, tal cual tiempos de COVID, tocaron la puerta varias veces y la redada dio comienzo. De acuerdo a muchos diarios de la época, inmediatamente pues las carreras empezaron y muchos intentos hubo por escapar. Muchos hombres que iban vestidos de mujer intentaron encontrar refugio en muchas habitaciones del lugar, sin éxito alguno. Se dice que la policía detuvo 41 personas, 19 de ellas vestidas de mujeres. Los esposaron y se los llevaron a varios cuarteles cercanos bajo la acusación de ofensa a la moral y las buenas costumbres. Y pues fue en dicho lugar ¿Dónde nos quedamos? No es cierto. Donde les aplicaron el primer castigo arbitrario. Y pues los pusieron a barrer la calle con prendas de la fiesta puestas, ¿no? Ya fueran las prendas que traían de hombre o de mujer. A todos por igual. Sin embargo, pues acá empieza el chismecito candente, del cual pues si Pati Chapoy escuchara esto sería un tema de ventaneando, ¿no es cierto? Aquí se pone bueno, ¿no? El rumor generalizado y así entre aquella sociedad así de ¡oh, Dios mío! Es que en la fiesta no había 41, sino 42 personas. Y esa persona era nada más y nada menos que Ignacio de la Torre y Mier, el yerno del presidente en aquel entonces Porfirio Díaz y esposo de Amada Díaz, misma que nos cuenta en un pequeño diario los acostones que Emiliano Zapata se daba con su esposo. Chacalito nos salió el Emiliano, ¿cómo se llama? El Ignacio. Como otro dato para agregar más a este chismecito, se dice que los presuntos organizadores de la fiesta habrían sido el yerno del entonces presidente Porfirio Díaz, Ignacio de la Torre y Mier. De hecho, su apodo era el yerno de la nación por su matrimonio con Amada Díaz, y Antonio Adalid, quien era nada más y nada menos que ahijado de Maximiliano I de México y Carlota. La fiesta incluía, entre muchas cosas, la rifa del Pepito,
o el efebo. Es decir, este era un concurso donde el premio sería estar con un trabajador sexual y hacer el sin respeto. Pero conozcamos un poco de este chisme. Ignacio de la Torre era era hijo de uno de los ricos hacendados de México. Uno de los más ricos hacendados, ¿no? Así por decirlo. Sin embargo, el típico heredero, o sea, este no era el típico heredero que no hacía nada y vivía de las rentas de papi ni todo eso, ¿no? Sino que él cuidaba las tierras de su padre e introducía en ellas los más modernos métodos de cultivo, motivo por el cual la finca de la familia de Ignacio era la mejor y una de las más productivas del país. Tenía una vida social muy activa, no activa sexualmente, activa socialmente. No sé qué piensen, no sé si soy yo el mal pensado. No es cierto. Y aunque a diario siempre enfrentaba rumores de comportamientos inadecuados, eso no le quitaba el sueño, ya que a su corta edad, pues, ¿qué iba a hacer? O sea, era uno de los solteros pues más codiciados de México, ¿no? Tenía posición alta, dinero y encanto personal. O sea, si a uno le inventan chismes teniendo todo eso, me vale, o sea, no voy a decir nada. Si tengo lo que tienen, tengo todo lo que no tienen ellos. Pues yo supongo que a este chico pues no le dolía nada, pues porque, o sea, ¿qué le iba a doler? Tenía dinero, posición social, encanto. Se iba rápido todo eso con sobornando a alguien, ¿no es cierto? Pero en fin, en 1887 fue cuando conoció a Amada Díaz, la hija favorita del presidente de la nación. En este año la muchacha acababa de romper su compromiso matrimonial con el hijo de un general. Y ambos empezaron a frecuentarse, ¿no? Y tras un corto noviazgo se casaron el 16 de enero de 1888. Ay, Dios mío, solo un año anduvieron, ¡qué escándalo! No sé si yo he andado con alguien y tengo que tardar como 7 o 4 años para casarme, pero bueno, eran épocas diferentes de tipo Disney que decían, casémonos, nos acabamos de conocer, pero en fin. Pero bueno, esta fue la boda del año en México. Prácticamente la boda de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se queda perpleja al lado de la de estos dos tortolitos. Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, ya que la convivencia entre esta pareja nunca fue fácil. Siempre se la vieron difícil. Los motivos eran los siguientes. A Ignacio no le gustaba hacer vida común con su esposa, de hecho dormían separados. Y gustaba de organizar fiestas exclusivamente para hombres, argumentando que eran de disfraces. Con todo este comportamiento, las sospechas y la gente criticando a Amada, los rumores de su homosexualidad iban creciendo cada día. Y a Ignacio solo se le veía con su esposa en actos protocolarios. E incluso pretextaba cualquier excusa para no acudir a las comidas cuando su suegro visitaba a su hija. Y como dije, pues la ficción favorita de este chico pues era hacer fiestas exclusivamente de hombres, ¿no? Pero volvamos a lo que sucedió después de la fiesta. Se dice que al día siguiente del escándalo se le presentó a Porfirio Díaz la lista de quienes fueron al baile. El presidente la leyó y preguntó cuántos estaban en la fiesta. Cuando le respondieron que había 42 personas, tachó de la lista el nombre de su yerno y cortante dijo lo siguiente: yo solo cuento 41. A partir de ese momento se trató de acallar la participación de Ignacio de la Torre en todo este asunto. Se quitó toda la embarradera. Pero los rumores de que era uno de los asistentes crecían cada vez. De la Torre aseguró, perjuró y juró por el osito Bimbo a su esposa que todo era mentira. Pero Amada Díaz no le creyó y estaba muy decepcionada de su esposo. Y posteriormente las relaciones entre yerno y suegro se hicieron un poco más tensas. De hecho, ante los rumores de su homosexualidad, para que la gente no siguiera hablando de Amada Díaz, don Porfi estableció vigilancia a Ignacio, aun cuando salía de viaje al extranjero. Pero con todo y los rumores que se trataron de callar y pues de quitar el embarradero, muchos periódicos de la época se dieron un festín con la noticia y el rumor sobre la homosexualidad del yerno del presidente. Prácticamente Gossip Girl se queda idiota al lado de todo este embarradero y cagadero, así por decirlo.
Así un periódico llamado, digamos, una hoja suelta llamada la Gaceta Callejera, que se repartía de mano en mano como si fuera un tipo de folleto, hizo una edición especial con el título que decía: Los 41 maricones encontrados en un baile de la calle de La Paz el 20 de noviembre de 1901. ¡Ay, qué título tan largo! Que incluía un corrido satírico junto a una caricatura que representaba la fiesta. Asimismo, periódicos como El Popular, El Diario del Hogar, El Universal, ¡ay, Dios mío! Ese perico dinosaurio todavía vive. La Patria o El Hijo del Aguizote empezaron a difundir todo tipo de burlas y sátiras sobre el asunto. Pero, a pesar de que había sátiras, también había periódicos que daban hincapié a otro pequeño asunto. De hecho, todos los diarios, algunos, hacían especial mención a que la mayoría de estos detenidos eran jóvenes de familia de dinero y de buena posición. Esto está como para un episodio de Gossip Girl. Y lamentablemente muchos de ellos expresaban su rechazo homofóbico. Pero otros periódicos expresaban su descontento porque omitían nombres de personas reconocidas y castigaban socialmente a aquellos que no tenían los medios para defenderse o algo que ofrecer a cambio. Es decir, muchos periódicos de la época se dieron festín con este chisme de la homosexualidad del yerno, del baile de los 41, o sea, de que habían afectado la moral, de que era un acto vil o algo así, ¿no? Pero hubo otros que también se expresaron muy mal sobre el asunto de que solamente, o sea, los ricos que encontraron en ese baile se libraron, o sea, no sufrieron como que bullying social ni nada de eso. Dieron dinero, pagaron y pues se cayó el asunto, ¿no? Pero la gente que no era millonaria o no tenía nada que dar a cambio, pues fue perseguida y también todos se burlaron de ella. Es por eso que muchos periódicos hacían mucho hincapié que el rico se podía librar fácilmente. Y como en aquella época pues el rico abundaba y la mayoría de la gente estaba en escasos recursos, pues fue un festín para la gente que pues odiaba a los ricos, así por decirlo. Pero ¿qué consecuencias tuvo esto? Desde los días posteriores a la redada, esta fue señalada por algunos medios y muchas personas por ilegal y arbitraria, ya que se argumentaba que a pesar de que los hombres habían faltado a la moral de aquellos tiempos, la manera en que fueron detenidos a la fuerza fue una violación a los derechos humanos y sobre todo a los derechos civiles de los agraviados. Se argumentó para el allanamiento de la fiesta, o sea que no se contaba con el permiso para realizar esta fiesta y para realizar una reunión privada. Sin embargo, las disposiciones de la época solo requerían este tipo de permisos para las celebraciones públicas. Es decir, si querías hacer una fiesta privada con una cantidad de personas enormes, si querías invitar a todos tus vecinos o a todo el país, no había problema, siempre y cuando pues tuvieras ¿cómo se llama? ¿Cómo dije? Un permiso, así por decirlo. Pero si era una celebración privada, pues no tenías problema. Pero si era pública, pues sí tenías que pedir permiso. Ya desenredé el asunto. Incluso aquí se hace mucho hincapié a que 19 de los detenidos fueron llevados a la cárcel o quitados de sus derechos y despojados sin un juicio previo o sin derecho de abogado. Y se dice que muchos de ellos partieron a las 5:30 de la mañana en trenes del ejército desde la estación Buenavista hacia Veracruz para realizar trabajos forzados en el Puerto Progreso en Yucatán. Se desconoce su final, pero de acuerdo a muchos testimonios no fue nada agradable. La prensa de la época destacó sobre todo el periódico llamado El Hijo del Aguizote, en su edición del 21 de noviembre, que los detenidos trasladados a Yucatán fueron invitados a la fiesta, pero pobres sin dinero para corromper la justicia y salir libres. Es lo que les dije en un principio, le tiraron mucho a la gente millonaria o a los ricos. Pero ya que terminamos este chisme, vayamos a ver lo que le sucedió a nuestro querido Nachito.
Pero bueno, después de que Don Porfi fuera derrocado, Ignacio se quedó en México. Y se dice que desde el primer instante mostró su descontento con el nuevo régimen. Incluso se vio implicado en el asesinato del nuevo presidente en aquel entonces. Nos salió Michael Myers. Motivo por el cual fue enviado a la prisión más infame del país, Lecumberri, lugar donde también estuvo apresada nuestra querida comadre Juan Gabriel. Pero de Lecumberri hablaré más adelante porque ese también es otra historia muy interesante. Se dice que finalmente a principios de 1915 fue transferido a la custodia de Emiliano Zapata, que se lo llevó a su ejército y allí Zapata lo humillaba, haciéndole servir a la tropa con ropas femeninas y entregándoselo a los soldados para que abusaran de él, y él mismo incluso lo violaba en varias ocasiones. Ay, Dios mío, mujer caso de la vida real. Sí, es muy fuerte esto. Ya en 1906 este lo sacó de su ejército y se lo llevó a su finca personal como caballerango, que es un mozo que ensilla y cuida los caballos. Aquí se hicieron los rumores mucho más fuertes de una posible relación y pues crecieron mucho más. La mayoría de la población de México, incluso los historiadores, rechazan que pues hubo una relación entre Zapata y de la Torre, ¿no? Yo no lo confirmo, yo no sé si haya pasado en realidad, yo solo investigué, pero podemos decir que ese es un misterio de la historia mexicana, que estos dos se llevaron muy bien a la tumba. Pero bueno, se dice en otras historias que en el diario de Amada Díaz, pues se cuenta cómo esta señora lo encontró a su esposo Nachito con Zapata y con una Adelita revolcándose en un establo haciendo como una especie de trío. Pero eso es un chisme. Pero bien, ya en 1917, cuando se hizo una orden de arresto en su contra y este escapó a Puebla, este disfrazado abordó un vapor hacia Estados Unidos y se estableció en Nueva York. Posteriormente, en 1918, fue internado en el hospital de Storm por una dolencia de hemorroides, aunque los rumores dicen que fue debido a que tenía el recto destrozado por las veces que Zapata le metía su cosita. En fin, los médicos optaron por operar de inmediato las venas del esfínter, ¿no? Y fracasando en el intento, Ignacio de la Torre y Mier murió el 1 de abril de 1918 en la mesa de operaciones. Su esposa Amada tuvo que vender todas sus propiedades para pagar las inmensas deudas que dejó. Pero, tal vez esa fue una consecuencia para los involucrados. Pero no solo fue eso. La consecuencia más fea de todo este escándalo fue que desde entonces el número 41 se convirtió en un tabú en todo México, ya que se le asociaba con la homosexualidad. De hecho, en aquel tiempo, decir que eras parte de los 41 a una persona era una blasfemia, una terrible blasfemia. Y dos curiosidades finales. Por un lado, las prisiones mexicanas tienen pabellones que no están numerados, sino que se les identifica con letras A, B, C y entre otros, ¿no? Generalmente los homosexuales eran encerrados en el pabellón J, y de ahí viene que en México y en otros países sudamericanos a los gays se les diga jotos. Por otro lado, en el baile de los 41, Ignacio de la Torre trató de esconderse en un armario o closet, pero un policía lo vio y le ordenó que saliera, cosa que hizo maquillado y vestido de mujer. Y dentro de la cultura mexicana se afirma que este episodio fue el origen de la frase salir del armario o salir del closet. ¡Wow! Pero vaya, este fue un chismecito histórico muy interesante y muy productivo. Espero les haya agradado mucho. Y no olviden que pueden escuchar los siguientes capítulos del podcast Solo Hiram. Y síganme en mis redes sociales. En Facebook me encuentran como Solo Hiram. Van a ver una pequeña foto con mi cara y un pedazo de escultura griega. Muy surrealista yo. Y en Twitter me pueden encontrar como Hiram Neon. Ahí hago hilos de historia, chisme histórico. A veces hago cositas, publico datos curiosos, en fin. Espero hayan disfrutado este podcast y nos vemos en el próximo capítulo para conocer más chismecitos históricos. ¡Chan, chan!